Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable, Florencia Herrera, ayudante, Lizca Ruz. Clase número 2. Autonomía y vida independiente. Nos acompaña Jimena Luna con su exposición Autonomía y vida independiente, conceptos y realidades, y el testimonio de Maite Herrera titulado Autogestoras. Hola. Hola. Buenos días y bienvenidos a nuestra segunda clase. Hoy día tenemos dos profesoras invitadas, a Jimena Luna y Maite Herrera. Entonces, vamos a partir. Antes, avisos. ¿Cómo se llama? Prácticos. A lo mejor los que están atrás van a querer sentarse más adelante para que se escuche mejor. Si entre medio sienten que están escuchando mal, cámbiense nomás, no tengan susto de moverse durante la clase. En el módulo de la clase de hoy, en Canvas, para los que quieran inscribir el curso en la UDP, está, aparte de la lectura de hoy, la pauta y el instructivo para hacer presentaciones, y también unas recomendaciones, que en realidad son más que recomendaciones, tómenselas súper en serio, de uso del lenguaje, y especialmente me interesa el tema de para hacer presentaciones accesibles, como para el tipo de contraste, describir imágenes, bueno, ahí está un montón de cosas. Cualquier cosa nos pueden escribir, cualquier duda que tengan, o bueno, se acercan entre medio a nosotras también. Entonces, vamos a partir con la presentación de Jimena, Autonomía y Vida Independiente, que es el tema de la clase de hoy día. El primer módulo tenemos las presentadoras, conversación. El segundo módulo, la presentación de los estudiantes. Perdón, no te presenté. ¿Te presento o te presentaré? No, también. ¿No? Y si les mencionamos que las preguntas son después de las dos presentaciones. Sí, tratemos de dejar las preguntas para el final, después de las dos presentaciones. Bueno, Jimena es ingeniera civil industrial, convención informática de la Universidad de la Frontera, estudiante del máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la Universidad Oberta de Cataluña, España, y la especialización en políticas de cuidado con perspectiva de género Flaxo. Coordinadora de proyectos en CEDETI de la Universidad Católica y CIAPAC Chile, y fundadora, directora ejecutiva de Fundación Vida Independiente Chile. Muchas gracias. Hola, buenos días. Espero que me escuchen acá, me escuchan bien. Ya, un poco de pasito. Aquí por ya el micrófono. Agradezco la invitación a María. Y porque efectivamente yo discutiendo por lado de mi libro lo que precisamente estos conceptos de autonomía y vida independiente, porque son conceptos que son muy poco abordados o conocidos en el ámbito de la discapacidad, incluso por las mismas personas con discapacidad, porque efectivamente, no digo que esto esté mal, pero hay mucha discusión sobre los derechos a salud, a educación, al trabajo, se han generado leyes al respecto. Sin embargo, un derecho que es un derecho paraguas, por decirlo así, es el de la autonomía y vida independiente. Y es muy poco conocido en general. Hoy día vamos a revisar estos conceptos. Vamos a avanzar. Muy rápidamente tenemos acá algunas normas, resumen de normas nacionales, ¿vale? Seguramente está la van a ver después. Y en general sobre derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos del 48, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA, y la que hoy día vamos a hacer mucho más énfasis,
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que a su vez, a nivel nacional para responder a esa ley, perdón, a esta convención, nace la ley 22, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad en Chile, que data del año 2010, y justo estas dos las vamos a ir volviendo en la medida que vamos avanzando en la presentación a estas dos normas. Vale. Pero un repaso también súper rápido sobre lo que es la discapacidad, porque entiendo que ya lo deben haber registrado. La discapacidad, porque es cierto, de la interacción entre una persona que tiene una deficiencia, ya sea física, mental, cognitivo o psiquiátrico, y también sensorial, y al interactuar con las barreras del entorno es donde se genera la discapacidad. Aquí tenemos una ilustración que es el ejemplo más típico de una persona en silla de ruedas que se enfrenta a una escalera y no puede llegar a su destino y por lo tanto ve impedida el desarrollo de su participación social. Ya en la siguiente es lo mismo, pero acá hay una persona con discapacidad visual que se ve enfrentada a barreras a la información. Y la siguiente, una persona con discapacidad auditiva que se ve enfrentada a barreras a la comunicación. Ahora bien, acá siempre yo pregunto qué otras barreras conocen ustedes. ¿Alguien se atreve? ¿Qué otras barreras habitualmente se encuentran socialmente? Y esto es súper relevante porque tiene mucho que ver con los temas que vamos a hablar hoy día, la autonomía y la independencia. ¿Alguien? ¿Qué otras barreras conoce? Hablamos de la barrera física, a la información, barrera a la comunicación. ¿Qué otras barreras ustedes consideran que existan hacia las personas con discapacidad? Desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. El desplazamiento. Como de formar comunidad, en el sentido de, por ejemplo, las personas neurodivergentes terminan siendo como apartadas de espacios sociales porque no entran en ese espacio social. Ya. ¿Cómo podríamos llamar esta barrera? Ese era mi problema. Por relacionarse. ¿Ya? ¿Alguien más? Uno más. Una más, adelante. En caso de su estructura para personas con discapacidad, por ejemplo, con la achondroplasia, se pueden las máquinas, por ejemplo, en el metro, las máquinas tienen que pedir ayuda, no pueden hacerlo por sí solos. Y también tiene que ver un poco con barreras físicas, porque efectivamente no hay como diversidad de altura o para acomodar la altura según la densidad de cada persona. Pues bien, existen varias otras barreras, voy a darles más Andrea. Una de ellas son las barreras actitudinales, ¿ya? Que son las más comunes, porque tiene que ver en cómo uno se relaciona con una persona con discapacidad, que era lo que mencionaba acá el compañero, ¿cierto? Y la importancia que radica en las barreras actitudinales es que estas provocan otras o generan otras barreras. Si yo no tengo conciencia respecto a los derechos de las personas con discapacidad, probablemente voy a generar barreras comunicacionales, barreras a la información, barreras físicas. Y otra de las barreras tiene que ver con las barreras sociales, ¿ya? Que están muy asociados a temas socioeconómicos. No es lo mismo que una persona con discapacidad que esté en el primer quintil que otra persona con discapacidad que esté en el quinto quintil. Pero eso lo vamos a dejar, pues yo creo, para otras clases. Me interesa como hacer un repaso sobre todas las cosas. Ahora bien, vamos a definir qué es la vida independiente. Y acá es muy importante
reconocer que es un estado, ya es una situación que permite a una persona tomar decisiones, ¿ya? Esto tiene que ver con, ojo aquí, con el estado del sistema, ¿ya? Y permite a la persona entonces tomar decisiones y que sean actos de manera autónoma. Lo que significa autonomía lo vamos a ver luego. Y también participar activamente en la comunidad en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto lo dice, como ya lo vimos anteriormente, la normativa chilena, que es la ley 20.422. Otro concepto que es muy importante acá tenerlo en cuenta cuando hablamos de autonomía es la autodeterminación. La autodeterminación a veces es un poco complejo explicar. Ya, por tanto, si tienen dudas, los podemos ir conversando. Esta es la capacidad que desarrolla cada persona, todas las personas, con o sin discapacidad. ¿Ya? Después les voy a explicar por qué esto hace énfasis en personas con discapacidad. Y es para actuar como el principal agente causal de su vida, hacer elecciones y tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que es la persona con o sin discapacidad quien toma las decisiones sobre su propia vida, ¿ya? Pero la autodeterminación tiene una característica, y es que es un concepto mucho más abstracto y tiene que ver con que la misma persona asimila el poder de control sobre sus propias capacidades y autoconocimiento. Ya sea, yo conozco cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Acá es importante recalcar como una diferencia en que la autodeterminación tiene que ver con que yo conozco quién soy, quién quiero ser también, y tiene que ver con el yo, en el ámbito de discapacidad sobre todo, en el yo conozco mis derechos. Ya, yo soy persona con discapacidad, yo conozco cuáles son mis derechos. Y la autodeterminación, esto se habla de la asimilación, que yo estoy consciente de cuáles son mis derechos. Y una persona conocer cuáles son sus derechos, o conocerse a sí mismo, qué es lo que yo quiero para la vida, no es posible que esté, o vamos a ver a continuación, lo que es la autonomía. Acá pongo dos definiciones. Una de ellas es española, igual es de una ley que dice que la capacidad, o la autonomía es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa. Ya, o sea, porque yo quiero, ¿no?, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias. ¿Ya? Así como a desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Acá hay como que se dividen dos conceptos. El cómo yo quiero vivir, o sea, elecciones, y el cómo desarrollar actividades. Y tiene que ver mucho con la capacidad que tenga cada persona de realizar ciertas acciones. Y que en 2004, pues, investigador en este tema, dice que la autonomía es la facultad abstracta de decisión sobre la propia vida, tenga o no discapacidad o situación de elección. O sea, esto es aplicable para todas las personas. Pero ¿por qué se hace hincapié en personas con discapacidad? Justamente esto es porque históricamente a las personas con discapacidad se les ha infantilizado, ¿cierto? Ha habido una especie de sobreprotección y han visto impedida su capacidad de poder elegir sobre su propia vida. A muchas personas que
no tienen capacidad de comunicación, no se les ha permitido, por ejemplo, acceder a, pero también por un tema cultural y también porque probablemente hace mucho tiempo no había la tecnología que existe hoy día para comunicarse. Y se le ha visto obligado, por ejemplo, a vivir en instituciones. No han podido incluso elegir qué ropa ponerse durante el día. Si quieren o quieren ser madre o padre. Todas esas instituciones. Muchas personas con discapacidad han visto mermado su capacidad de tomar decisiones. Y por eso es que en la actual ley 20.422, uno de los principios de la ley es la vida independiente, que por supuesto conlleva los términos de autonomía y autodeterminación. También, aquí esto es lo que vamos a ver ahora, bueno, siguiendo con la expresión, hay, como vimos anteriormente, es importante mirar que hay todo. Hay una autora que es uno de los documentos que le dejamos a lectura, dos tipos de autonomía, y es importante conocer acá algunos. El primero es la moral, que es la autonomía en la que se permite vivir, de acuerdo con las reglas que nos damos a nosotros mismos, es decir, vivir según nuestros propios deseos e intereses. Esto quiere decir que la capacidad que tengo para tomar decisiones. En tanto, la siguiente, la autonomía funcional o física tiene mucho que ver con la capacidad para realizar tareas físicas de manera independiente, o más bien de manera autónoma, ¿ya? Por ejemplo, comer, vestirse, correr, etc. Luego vamos a volver a estas definiciones cuando veamos cómo una persona puede ser, con discapacidad en este caso, ejercer su autonomía, cuando, por ejemplo, tiene mayores desafíos para tomar una decisión sobre su vida o tiene menos capacidad para realizar una acción, por ejemplo, levantarse de la cama. ¿Ya? ¿Qué nos dice la comprensión sobre autonomía y vida independiente? Vale, y recordar un poco la comprensión. No lo puse acá, pero el artículo 19 de la Convención es el artículo que habla respecto al derecho a tener una vida independiente y a vivir en la comunidad. ¿Ya? Y este artículo consta de 3 apartados. Vamos a revisar cada uno de estos apartados que son breves, no son muy largos. Eso también. Sí, o sea, pero está primero el 3 y después el 19. ¿En serio? Sí, si quieres paso al 19 y después volvemos al 3. Pero sí. El 3, en realidad, el artículo 3 es el principio general, que habla sobre el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia. Ya eso, ahí se menciona la autonomía como principio general, y en el artículo 19, el derecho a vivir de forma independiente fue incluido en la sociedad. El primer, no lo voy a leer todo acá, el primer inciso habla que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de elegir un lugar de residencia y dónde y con quién vivir, ¿cierto? En igualdad de condiciones con las demás, que no se vean obligadas a vivir con una regla o sistema de vida específico. O sea, una persona con discapacidad no puede ser obligada a vivir en una institución, ¿ya? No puede ser obligada a vivir con personas con quienes no conoce. ¿Ya? Entonces, este es el primer inciso. Si esa persona quiere ir a vivir con su pareja, tiene las condiciones para poder hacerlo, nadie le puede negar esa elección que esa persona hace. El segundo inciso tiene que ver con el derecho al acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo en la comunidad.
¿Se acuerdan cuando veíamos la definición de autonomía funcional? Por ejemplo, de que una persona tenga la capacidad para realizar ciertas actividades. Existen, por ejemplo, las actividades de la vida diaria, que tienen que ver con actividades básicas, como levantarse, bañarse, alimentarse. ¿Qué pasa conmigo, por ejemplo? Jimena Luna, yo tengo una distrofia muscular, que no tengo fuerza para levantarme de la cama, por ejemplo, e ir a ducharme. Entonces, yo necesito que una tercera persona me pueda apoyar en esas actividades. No tengo como tengo una dependencia funcional. Sin embargo, yo soy quien decido a qué hora me levanto. ¿Ya? Con qué champú me voy a bañar. ¿Ya? ¿Qué ropa me voy a poner ese día? La temperatura del agua. ¿Me entienden? Todas esas cosas tienen mucho que ver con la autonomía funcional, con la autonomía moral, con la toma de decisiones, pero efectivamente yo por mí misma no puedo hacer esas cosas y para eso existen apoyos para poder realizar esas actividades. Este inciso B hace referencia precisamente a que las personas puedan contar con apoyos para poder ejercer su autonomía. La siguiente, y por último, el inciso C, habla acerca de que las instalaciones y los servicios comunitarios deben ser accesibles. ¿Ya? Esto tiene que ver ya con la accesibilidad y con el entorno en el cual yo vivo. Puede ser escuelas, donde yo voy a trabajar, los parques, entre otros. Parece que quedan fuera de cuadro en su... Podemos cambiar la cámara, ¿no? O sea, podemos moverla. Para verla. tecnológico. Vamos con la cámara de estudiantes. ¿Todos ustedes en el Zoom? Están todos grabados. Ya, entonces ahora pongo para adelante, pero déjame moverlo, ¿no? Esperen, que paso muchas cosas al mismo tiempo. Igual puedes seguir Ya. mientras. A ver, dale ahí, Andrea. Perdón. Ay, perdón, ya. Ahí. Para poder, en el fondo, ejercer la autonomía, nosotros proponemos, o sea, en general, muy resumida, una triada de apoyos necesarios para que la persona con discapacidad pueda ejercer la autonomía y poder tener, ¿cierto?, llegar a esta situación, a este estado de tener una vida independiente. Para ello, se considera la accesibilidad como transversal para todas las personas, no solo las personas con discapacidad lo beneficia. La accesibilidad es lo beneficia para todas las personas. Y también las tecnologías de apoyo y los servicios de apoyo que hacen. La siguiente. Vamos a revisar un poco por eso. Esta clase es sobre los conceptos y también las realidades. ¿Qué tenemos hoy día en Chile que nos permita vivir una vida independiente y ejercer la autonomía? El tema de accesibilidad, que nace, cierto, de esta triada de apoyo para ejercer la autonomía, han habido grandes avances en los últimos 10 años, después de la ley 2422, aunque antes igual han habido avances puntuales como el tema del voto asistido, por ejemplo. Sin embargo, ha habido un atraso importante en cuanto a la implementación de las normas sobre accesibilidad. Y también, como vamos a ver en la siguiente imagen, hay una falta de cultura sobre el respeto de los espacios accesibles. Algunas normativas que existen en esta materia, está por ejemplo la ley 2422 que hace, y que además se ha ido actualizando permanentemente, que menciona cuáles son, por ejemplo, la accesibilidad al entorno,
que debe cumplir estos espacios de manera detallada en cuanto a los espacios físicos se encuentran en los decretos los decretos 50 y el decreto 30 de este año que actualiza la OU y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Además, la ley de 1422 también habla sobre la accesibilidad a la lengua de señas para personas sordas, para personas también sordociegas, para las personas ciegas, etc. También están los decretos de transporte, el decreto 1 del sitio web del Estado para la accesibilidad a la información, entre otras normativas. No la vamos a profundizar. La siguiente acá, por ejemplo, lo que les comentaba respecto que aún falta por temas de accesibilidad. En la foto de la izquierda pueden apreciar de que hay en la entrada de un edificio, la primera, para la entrada principal, hay un peldaño para entrar, pero adentro hay una rampa, entonces hay cosas que no se entienden, ¿cierto? Tiene una rampa adentro, pero ¿cómo llegó la rampa? Tiene un peldaño antes. Y estas cosas son muy frecuentes de encontrarnos. En la foto de la derecha tenemos una vereda que no es muy ancha, es muy angosta, que además tiene un porte al medio. Estas fotos son todas reales, tomadas por mí, de la vida real. Y que además está justo en la bajada de la rampa, cosa que hace muy difícil pasar. La siguiente, también, y aquí tiene el tema cultural. Vemos una rampa, si está tapada, por un camino. En la fotografía de izquierda. Y en la derecha tenemos una huella portátil que también está obstaculizada por una motocicleta. De modo que no vi la huella portátil, ¿cierto? Pero me voy a estacionar solo 5 minutos al partido. Ya dice, todo es cultural, nos falta mucho como sociedad avanzar en el respeto a los derechos. ¿Y hay un auto más adelante? Hay un auto ahí. Ya avancemos en la siguiente. ¿Qué pasa? Volviendo a esta triada, accesibilidad, apoyos tecnológicos, servicio de apoyo, vamos a volver vamos ahora a qué es lo que tenemos en Chile respecto a las tecnologías de apoyo, que también son comúnmente conocidas como ayuda técnica, productos de apoyo o tecnologías asistivas. Existe una gran dispersión de programas públicos destinados a apoyo tecnológico para personas con discapacidad. Que son, por ejemplo, los que tenemos, que les muestro acá al costado derecho. Está el programa Emblema, que se llama, que es de ayuda técnica. Están los ayudas técnicas de vejez, para niños menores de 6 años. Está la ayuda técnica de Chile Crece Contigo, con el INRA. También está la red local de apoyo y cuidado, que de manera puntual entregan algunos ayudas técnicas. Hay algunas que son de TUNAEP, que son ayudas sobre todo físicas y auditivas, y también algunas tecnológicas que se entregan para los niños escolarizados. Y por supuesto también están las rebajadas arancelaria, ya sea de vehículo o ayuda técnica para quien quiere comprar en el exterior, entre otros programas que existen. También hay mucha demora en la antena, o sea, falta oportunidad. Ya, a veces hay muchas instancias que se pide una ayuda técnica, llega y mis medidas corporales cambiaron y ya no me sirve una cierta ayuda técnica. Entonces, acá falta mucha oportunidad en la entrega de estos programas. También falta mucha participación de las personas con discapacidad cuando se requiere eso.
claro, falta participación de las personas con discapacidad, ya sea en la definición de la base, en la postulación, por ejemplo. Siempre se hace con intermediarios que tienen que siempre validar lo que la persona con discapacidad requiere. Y también la parte de continuidad. Por ejemplo, si la persona con discapacidad tiene una discapacidad que no es reversible. Tiene que estar permanentemente como postulando esto de el estado subsidiario de la postulación y el de concursar con una ayuda técnica, de competir entre personas con discapacidad para acceder a una ayuda técnica, está muy lejos de ser una garantía del derecho a tener autonomía y una vida independiente. Entonces, esto también tiene mucho que ver con la dispersión de programas públicos, donde una entidad puede entregar una ayuda técnica y otra entidad puede entregar la misma y se utiliza. Pero yo confío en las personas con discapacidad, que en realidad, obviamente que no aceptamos, no deberían ser aceptadas cuando hay duplicación. ¿Sí? Afortunadamente, el presente plan de gobierno considera un plan nacional de ayuda técnica que busca un poco resolver el primer punto sobre la dispersión de los distintos programas. No se ha avanzado mucho, creo, pero esperemos que eso vaya durante los próximos años desarrollados. Y el último tema tiene que ver con los programas de servicio de apoyo. Tiene características muy parecidas al tema de tecnología de apoyo. Hay una también gran dispersión de programas como al costado, que son el programa de transición independiente del SENADI. También se entregan servicios de apoyo a través de programas de educación superior de SENADI, a través de la estrategia de desarrollo local inclusivo de SENADI también, a través del programa de cuidado domiciliario del MinSal, un estipendio también que se entrega para personas cuidadoras familiares, a través de la red local de apoyo y cuidado, entre otros. Uno de los principales problemas que existen es la discontinuidad del servicio de apoyo. También estos servicios de apoyo son o concursables, o algunos son permanentes, como el programa de cuidado domiciliario, pero lo que pasa con este programa es que son poquitas horas en la semana y está destinado solamente a personas con alta dependencia, o sea, lo que se llama personas postradas. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene una dependencia, pero solo en su actividad de la vida diaria puede igual salir a trabajar? Esa persona muchas veces opta por el programa TBI del SENADI. Pero ¿qué sucede? Que estos programas son de corto plazo. O sea, primero entra a competir con otras personas con discapacidad. Ya no hay acceso garantizado. Si es que llega a salir seleccionado o seleccionada, mi proyecto puede durar, no sé, 8 meses, 10 meses. ¿Qué pasa después? Me quedo sin así. A eso me refiero con discontinuidad. Tengo una pregunta también sobre como los servicios de apoyo, que ahora está la ley del 1% de cuota laboral, como para las empresas de más de 200 trabajadores, creo. Y pasa lo mismo ahí porque, escucha, o sea, te pregunto, es que pasa lo mismo ahí, si hay como una desigualdad como entre personas con discapacidad, porque, no sé, por ejemplo, no sé, un niño que le hacen la rehabilitación los días de clase, por ejemplo. Entonces ya, pero eso es diferente a un niño con TEA. Entonces, como si dentro de las personas con discapacidad hay desigualdades, porque claro, la cuota del 1%, o sea, para escoger finalmente a ese trabajador, escucha, a lo mejor, no sé, no sé si me explico, un TEA puede estar le puede como sacar ventaja por la, no sé, si por la naturaleza misma de la discapacidad, o por la necesidad, por el cuidado que se le da.
Mira, Aquí hay mucha efectivamente, competencia, esa es la pregunta. en cuanto a la ley 21.015 de inclusión laboral, sucede acá que pasan dos cosas extrañas. Uno, que las empresas tienden a contratar personas más que nada como en oficios, por ejemplo, no sé, para el aseo, para la recepción, sin desmerecer esos trabajos, que son igual de importantes. Sin embargo, para puestos medios también existen algunos casos, pero a veces las mismas empresas o ponen perfiles muy altos o muy bajos. Muy alto es, por ejemplo, súper especializado. Y luego se excusan en que puse una publicación de empleo, pero no hubieron postulantes. Entonces, efectivamente, pero yendo un poco a tu pregunta, efectivamente hay personas que requieren más apoyos que otros. ¿Ya? Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual requiere más apoyo para la toma de decisiones. ¿Ya? Una persona con discapacidad física de mayor dependencia efectivamente requiere un apoyo, por ejemplo, para levantarse, que les comentaba adelante, para alimentarse. Pero a lo mejor, si tú, esa persona está en el computador, también está autónoma. ¿Ya? Pero eso no lo sabe todo el mundo. Entonces, por eso es importante el tema educacional respecto a estas materias y sobre todo para aplicarlo en la práctica como es la ley 21.015 sobre inclusión laboral. Para terminar esta lámina, como les comentaba, la dicotomía del servicio de apoyo es una problemática que el Estado debe hacerse cargo, porque el hecho de que yo tenga un servicio de apoyo por los próximos 7 meses y después no sé qué va a pasar conmigo, porque si no tengo ese servicio de apoyo probablemente no voy a poder ir a estudiar, no voy a poder ir a trabajar. No sé. Y eso es súper angustiante para una persona con discapacidad cuando... ¿Quién? ¿Tenemos que ir cerrando? Sí, que Tenemos- ya estamos. Ya. Y tenemos unas preguntas después en el Ya. Zoom para darle otra parte. Y también, espera, Perdón. dándome que garantice el resultado es lo que necesitamos y actualmente se está trabajando en un sistema integral de cuidado que esperamos que ahí se incorporen ciertos los servicios de apoyo y se unan estos distintos programas que existen. Creo que no sé si tengo otra. No, y bueno, y dejarle como recordatorio que la triada para poder ejercer la vía independiente a través ¿cierto? De la autonomía. Entonces, hay que ejercer la autonomía y lograr una vida. Ahora creo que eso es. No sé si hacemos la pregunta del tiro, Jimé, y después vamos con Maite. ¿Sí? Ya. Primero hubo un comentario en el chat para comentarle a los compañeros que nos están viendo el chat de Zoom, de que por favor no nos refiramos a las personas autistas como personas TEA o con TEA, ya que ya no se habla de un trastorno en el espectro autista, que es lo que se quiere decir. Entonces nos recomiendan ahí que nos refiramos a personas autistas o simplemente a autistas. Y Kuto nos dice que eso lo vamos a ver más adelante en la clase de investigación en neurodivergencia, ¿ya? Pero hubo varios comentarios al respecto en el Zoom para que vayamos dejando de lado la terminología TEA. Y le doy la palabra a Bárbara Hoffens, que quería hacer una pregunta. Pulse CMD más tilde para acceder a la ventana emergente y va. ¿Me escucho? No. ¿Me escucho? No. Te escuchamos entrecortado. Ahí sí. Ahora... A ver, dale de nuevo. Hola a todos. Sí, ahora sí. Era el volumen Ya, de la sí. sala.
Ya, gracias. Hola a todos. Hola Jimena. Por favor, me pareció escuchar que en algún momento nombraste una ley que dice relación con la accesibilidad web de los servicios públicos. Por favor, ¿me podrías repetir el número de la ley? No es una ley, es un decreto, es el decreto 1 de, del Ministerio de Empresa, la Secretaría General de la República. De la presidencia, sí. De la Presidencia. Sí, es el decreto supremo 1. 1. El año, Ah, de no la- recuerdo el ah, año. de la- Pero cuando tú buscas como decreto 1 de la Secretaría, debería aparecer. Lo que pasa es que ese decreto establece la norma para la construcción de sitios web del Estado. Y en algunos apartados menciona la accesibilidad web. Ah, perfecto. Gracias. Ok. Gracias a ti, Bárbara. Esa era la única mano levantada, pero abrimos la palabra. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, dale nomás. Mi pregunta igual tiene que ver con que yo falté a la primera clase, entonces a lo mejor esto ya se discutió ahí, pero es que al principio de la presentación, cuando comienzas a poner la parte sobre qué es la discapacidad, defines la discapacidad como la incapacidad de superar barreras. Y eso a mí me llama la atención porque eso quiere decir entonces que la discapacidad depende de la existencia de esas barreras. Si por ejemplo, digamos como en un mundo ideal donde la urbanización, por ejemplo, está preparada para las discapacidades motrices, ¿ya no serían discapacidades en ese momento? ¿Dejarían de ser discapacidades? Mira, un ejemplo súper claro para la definición de discapacidad más que nada tiene que ver con una persona que tiene una deficiencia. Ya, eso también son dos variables, según. Y el entorno. Y cuando esa persona interactúa con el entorno, es que se presenta la discapacidad. Y efectivamente, como tú dices, si es que esta persona, por ejemplo, me voy a poner de autoejemplo, yo no tengo esta silla de ruedas, no podría desplazarme. Empecemos por eso. Pero ¿qué pasa si yo llego acá a la universidad y hay una escalera y no puedo entrar y no puedo llegar a la sala? Efectivamente, hay la discapacidad, ¿no? Ahí se evidencia y ahí es donde yo me siento persona con discapacidad. Independiente también, no es como, tampoco es como un tema de ya en ese momento no tengo discapacidad, porque no tuve obstáculos para llegar. Pero también tiene que ver con el que estoy aquí por mi ya de rueda. Ya, sigo teniendo esta condición de discapacidad. Para poder levantarme en la mañana también necesito un permiso de apoyo. Entonces, por eso, efectivamente, los apoyos son los que, tanto apoyos como accesibilidad, como la tecnología, nos permiten ir disminuyendo o eliminando esos retos. Y efectivamente se habla de que, claro, que estuviera todo organizado para todo super accesible, si tuviera el servicio de apoyos todas las veces que quiero. Y la misma tecnología de apoyo que a lo mejor en ocasiones una tecnología de apoyo, por ejemplo, si tuviera una silla de ruedas manual, sería una persona que tengo eléctrica, a veces van combinando algunas cosas. Pero efectivamente a esa apunta un poco esta definición de discapacidad. De disminuir la barrera, pero también disminuir el impacto en cuanto a la discapacidad. Hay unas preguntas en el Zoom. Pamela Salas. Hola, muchas gracias por tu presentación. Quería hacer un comentario. En el caso de discapacidades no visibles y personas profesionales, en el ámbito profesional, es súper curioso porque la ley de inclusión eh, genera como un, comillas, cupo de inclusión para la postulación. No se requieren apoyos durante la postulación, durante la entrevista de trabajo, entonces se espera que después la persona trabaje como si no tuviera ninguna discapacidad. No existen en la ley
apoyos para las personas, en especial personas con neurodivergencias, que se encuentran estables, pero requieren, por ejemplo, las salidas a las horas psiquiátricas o cuando hay problemas con la sensibilidad a la luz, a los espacios de trabajo. No, en mi experiencia no hay acceso a apoyos por parte de las empresas. Claro, creo que la ley 2015 tiene en alguno de sus apartados, pero es casi invisible, dice que las empresas deben entregar los aportes razonables, ¿ya? O entregar, hacer las adaptaciones para que la persona pueda trabajar. Pero como que es muy sutil, es como una frase que en realidad no está muy desarrollada, por lo tanto, la empresa tampoco sabe mucho sobre cómo aplicar esa definición. Creo que efectivamente falta mucho todavía para que sea una ley efectiva, y porque hasta el momento se cumple solo en un 30% o menos. Scarlett Vera también tiene la mano levantada. Le damos la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, Jimena, por tu presentación. Siempre es bueno escuchar. Mi pregunta va, bueno, ya te lo he consultado igual, pero para darle la vuelta, yo cuido a mi hijo que tiene 6 años, entonces la primera pregunta es con respecto a eso. ¿Cómo enfrentamos el tema de la autonomía en las niñeces con discapacidad? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos nosotros como comunidades, qué podemos hacer o qué acciones podemos hacer para poder promover la autonomía de las personas con discapacidad? Porque es muy común, ¿no es cierto?, que incluso en los servicios de salud principalmente, que no se respeta la autonomía de las personas. Y pasa mucho también que los derechos son como transables, por ejemplo, que siempre están recomendando que no vaya al colegio, ¿no es cierto?, que mejor que estudie en la casa, o que vaya solo a escuela especial, etcétera. Entonces, así como, no, mejor que no vaya, o que vaya a escuela especial porque tienen otros tipos de apoyo, pero son como transables las cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos si desde las mismas instituciones ya se presionan, por ejemplo, a nosotras, que nos pasa a nosotras las madres, las cuidadoras, nos empiezan a presionar a determinar de cierta forma la vida de nuestros hijos sin respetar ni siquiera se les pregunta lo que opinan, pues? Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar en que se promueva la autonomía? Porque yo he reflexionado mucho sobre el tema, y claro, la autonomía para todas las personas siempre es como un campo en disputa, pero la diferencia, las personas con discapacidad muchas veces no pueden dar esa disputa, ¿no es cierto? Entonces, cuando reciben apoyo de la familia, se ven muy limitadas su autonomía. Bueno, esas son mis 2 preguntas, Jimena. Bueno, en relación a las niñeces, efectivamente yo creo que tiene un trabajo familiar importante. Históricamente, las personas con discapacidad en nuestra familia nos han sobreprotegido mucho. Y igual uno lo entiende, ya, de que nuestra familia no quiere que nos enfrentemos o nos adultemos, ¿cierto?, por los temas de discriminación que vivimos permanentemente. Pero yo creo que acá tiene que haber no solo personas con discapacidad, sino que en general vivimos en una sociedad en que los padres o madres nos sobreprotegen. Entonces, yo creo que hay que, primero que todo, como les comentaba, hay que ver con la autodeterminación. Yo creo que las personas con discapacidad deben ir comprendiendo de que podemos tomar elecciones sobre nuestra propia vida. Y eso se puede ir dando en situaciones cotidianas, como por ejemplo, con los niños sobre todo. ¿Qué ropa te quieres poner? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué no te gusta comer? Y también preguntándole siempre a los niños cuáles son sus preferencias, sus elecciones, porque de esa manera también van comprendiendo de
es un derecho que tienen, ¿ya? Pero esto va mucho más allá también de lo que es la discapacidad en cuanto al trato con la niñez o la autonomía de la niñez y también de los y las adolescentes. La segunda pregunta respecto al cómo, yo creo que tiene que ver un poco con esto. Claro, porque cuando te enfrentas a una situación de discriminación en diferentes contextos, uno primero queda en estado de shock, porque no es re fácil como que te discriminen y uno al tiro saca el panfleto con toda la ley y mira, me protege. Entonces yo creo que igual es un proceso que tiene que ser también tomado de manera colectiva. Porque cuando esto es casuístico, la cuestión queda en eso, como el caso individual. Pero aquí hay una responsabilidad también, no sé si una responsabilidad, pero es como en lo que tenemos al alcance, hacer el poder entre las personas con discapacidad y quienes nos apoyan, por supuesto, siempre nos han apoyado, familiares, la academia también, ir promoviendo y también ir exigiendo y exigiendo las demandas de manera colectiva, porque cuando actuamos de manera individual, queda eso como resultado individual y no permea en la sociedad si es que se hiciera de manera colectiva. Y no me quiero extender más para poder dar el paso a la siguiente exposición. Muchas gracias, Jimé, muchas gracias a todas las personas que preguntaron. Les damos al paso. Sí. No venimos con... ¿Cómo lo hacemos con lo que? Porque tú... No tenemos que hacer nada. Ya. ¿Con Maite nos vamos a sentar acá? Maite. Jimé, te puedes quedar ahí. Muchísimas gracias, Jimé. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte, nuestra segunda expositora, que, como les mencionaba, es Maite Herrera. Ella es egresada del programa de vida independiente Casa Simulada del Centro UC Síndrome de Down. Y Maite forma parte del Consejo de Expertos por Experiencia del Núcleo Milenio DISCA. Me queda un segundo para buscar un video que vamos a dejar abierto el video. Oye, haciendo un spoiler. Ya. Bueno, yo soy Andrea Rojas, soy coordinadora del núcleo DISCA, entonces trabajo con Maite y con todo el equipo de nuestro consejo de expertos por experiencia del núcleo DISCA. Entonces lo que conversamos con Maite, ¿no es cierto? Nosotras tuvimos ya esta conversación hace unos días, entonces hoy día vamos a replicar como una entrevista donde yo le voy a ir haciendo distintas preguntas a Maite respecto a su experiencia hacia la vida independiente. Y al final igual, si quieren, le pueden hacer algunas preguntas. ¿Cómo estás? Bien. Bien también. Primero, ¿te puedes presentar al grupo? Bueno, hola, yo soy Maite Herrera, tengo 22 años y soy parte del campo oriente de la Universidad Católica, en donde yo participo, tuve los programas que se hacen allá. Súper. Y Maite, ¿tú te identificas como persona con discapacidad? Sí, tengo discapacidad corporal y cognitiva. Súper. Y Maite, ¿qué es para ti la vida independiente? La vida independiente es hacer las cosas del día a día, pero de forma proactiva, no tanto sin depender de la otra persona. Aunque igual dependo de la otra persona porque me cuesta hacer algunas cosas, porque yo tengo un problema con mi mano que tengo una hemiplegia, entonces me cuesta un poco más hacer algunas actividades incorporando con la mano derecha. Súper.
Y cuando tú estuviste en el colegio, ¿qué cosas aprendiste para ser más independiente? Perdón. Sí, dale. Aprendí a ser más sociable y también a cosas puntuales como matemáticas, ciencia natural, el lenguaje. ¿Y te enseñaron, por ejemplo, a comprar, a usar el dinero? A manejar el dinero. Sí, porque teníamos algunas actividades en el colegio que se hacían todo relacionado a las plata y también. Perfecto, pero necesito que desbloquees el dispositivo primero. ¿Pero es que se sintió entrevistado tu celular? No. Pero también lo que no me enseñaron ahí fue a trabajarme sola, que nunca me pude trabajar sola desde que estoy en el colegio. Pero sí, mientras que estuve en la universidad, sí, porque lo aprendí con una profe de la U. Ya. ¿Y cómo te trasladabas a la universidad? En micro. Ah, ya. ¿De tu casa? De mi casa hasta la U y de la U hasta la casa. Súper. ¿Y cómo fue que llegaste a la universidad? Por un musicoterapeuta que le hacía terapia a mi hermano chico. Ya. ¿Él te contó si estaba este taller en la universidad? Uh-huh. Me contó acerca de la compañía de teatro, así que me invitó a participar en esta compañía. Llegaste por el teatro. ¿Y en qué programas has estado? Porque dijiste que habías estado en varios programas. Estuve en el programa de autonomía que dura 3 años y también estuve en el programa de vida independiente que dura 2 años. ¿Y qué cosas aprendiste ahí para ser más independiente? O sea, aprendí a hacer todo lo que se hace en una casa, lavar la ropa, la loza, hacer la cama, también a preparar el almuerzo, a preparar el desayuno. Son muchas cosas. Sí. Y hay una experiencia de casa simulada en la que tú estuviste, ¿no es cierto? Sí. ¿Quieres que veamos el video primero y después tú nos cuentas más de la casa simulada? ¿O les quieres contar primero de qué se trata? Quiero que vean el video primero para que vean de lo que me refiero. Ya, vamos al video. Son varios pasos, te voy a compartir pantalla. ¿Se ve en el Zoom? Sí. Ya, gracias, Ale. ¿Y aquí también lo vemos? Sí, se escucha. Damos oficialmente como inaugurando nuestra casa simulada. ¿Tiene que sentarse aquí o acá? Ahora, si quieren ustedes, pueden ser las periodistas. A ver, pregunta. ¿Quién quiere ser No, periodista? quizás que me van a preguntar. ¿Rosario? Ya, a ver. Tienen que hacerle preguntas. ¿Qué me vas a preguntar, Rosario? Lo primero, ¿cómo se llama? Yo sé el nombre. Es para la cámara. Esto, el Paula, a ver. Espérame. Paula Casino González. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Bien. Y soy la coordinadora del programa de vida independiente acá en el Cruce Síndrome. ¿Cierto, Julia?
En particular nos fijamos que, de acuerdo a al modelo de calidad de vida que nosotros tratamos de instalar siempre en nuestros programas, que es el modelo de Chaloqui y Verdugo, tiene distintas dimensiones de calidad de vida y además en base como a todo lo que tiene que ver con la actividad de la vida diaria, prácticas y básicas, armamos como una especie de malla curricular. La pernoctación es como la guinda de la torta del programa. El PBI tiene 2 años de funcionamiento, entonces es el PBI inicial, que las chiquillas se preparan con distintas temáticas, ¿no es cierto? Hay varios módulos de clases, mantención del hogar, derecho humano y ciudadanía, salud, gestión de finanzas, ¿no es cierto? Y después en el segundo año es el PBI avanzado, que es donde están ellas ahora, en donde todos estos módulos de trabajo se continúan, pero de una manera más práctica, y durante el primer semestre se preparan para poder tener esta experiencia de quedarse a dormir acá en la casa. Entonces, ellas ahora pernoctan 1 semana al mes, pero igual se mantienen en clases regulares durante todo el año. Hay varias partes de la casa simulada. Este es el lavadero, aquí donde colgamos la ropa recientemente que lavamos por la lavadora. Para acá están las piezas. En pieza individual y en la pieza compartida. Yo duermo en esta cama. Ahora duermo acá. Y aquí en la parte principal donde está la Paula. Soy parte de la casa. Esta es la parte principal de la casa simulada. Living, comedor y cocina. Nosotros nos organizamos para cuando todas tenemos que lavar la loza. El desayuno está a cargo una, que es la Maite. Ahí nos vamos todos organizando. Y también con el menú de almuerzo, cena. Nos sentamos aquí las 3 hablando y aquí nos organizamos la actividad para repartir cada una de nosotras 3. Y ahí para mantener la casa limpia y ordenada. Y lo más importante en la noche que nosotros hacemos a las 10 es la pausa de seguridad. Que todo lo que se ocupaba estén desenchufados para no gastar tanta electricidad. Exacto. Por ejemplo, que la estufa esté apagada, que el hervidor esté desenchufado, que el gas y todo lo que tiene relacionado al fuego estén todo apagado para no tener ningún accidente. El programa no busca que todas lleguen a la misma meta en el fondo, sino que vayan avanzando en su independencia, que puedan ir respetando mucho más su rol de adultas en su vida cotidiana, y los propósitos que se pongan ellas mismas con sus familias, también apoyarlas para que los puedan cumplir, y eso ya varía según cada realidad. Así que es un programa que apoya este tránsito hacia la vida independiente y es bien formativo en el fondo, como que tengan esta oportunidad de hacerlo. Como nos gusta decir a los terapeutas, en un cuerpo vivido, como de poder hacerlo realmente. Como yo soy terapeuta, ¿no es cierto? Pero del programa, ¿qué es lo que más te gusta? Ya todo. Todo. A mí también me fascina todo, porque he podido aprender cosas nuevas que antes yo no hacía, como por ejemplo andar en micro. A mí todo me gusta. Esto fue un cambio para mí y a mi familia, porque últimamente no era tan independiente, pero ahora sí. Aprendí muchas cosas, pero sobre todo libertad. Y aquí estoy libre para compartir con mis amigas y, como dijo Paula, de todos los ramos. Con eso ya me siento una libertad inmensa estando aquí. Bienvenida a la casa simulada. Reconstituyendo. Ya. Ahí estabas en la casa simulada. Sí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Bueno, yo terminé el año pasado el programa. Ah, ya. Ya. Y bueno, ahí contaron, ¿no es cierto?, de la casa simulada, que se quedaban 1 semana al mes. Se quedaban a dormir allá. Y eran ustedes 3. Súper. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la casa simulada? A aprender a cocinar, también a hacer la cama, a poner la mesa para almorzar, para tomar desayuno.
a las 11. O sea, organizar las cosas de la casa, pero de forma proactiva, cosa que me cuesta hacer un poco más en mi casa. En la casa no simulada. Claro, entonces, no, pero igual hago cosas en la casa, como lavar la ropa, darle comida a mi perra. ¿Y hay algo que no te haya gustado de la casa simulada? O sea que me gustó todo la verdad, así que no creo que haya algo que no me haya gustado. Súper. Oye, Maite, y también conversamos que después de que tú terminaste los programas de autonomía y de vida independiente, ahora estás en otros talleres. Y hay un taller que es por el que yo te conocí, ¿cierto? Que se llama Autogestoras. ¿Les puedes contar a las personas aquí de qué se trata ese taller? El taller de autogestora se relaciona bueno, vemos de todo. Vemos que con cómo está todo lo que se relaciona con las noticias, pero también vemos de nuestra etapa de la niñez hasta ser adulto y la responsabilidad que eso implica de ser niño a ser adulto y de todo un poco, la verdad. Súper. Y Maite, a futuro, para más adelante, ¿qué te gustaría hacer en tu vida independiente? Vivir sola y poder aplicar todo lo que yo aprendí en la U con mi familia. Porque tú ahora, ¿con quién vives? Con mi mamá, mi papá y mi hermano. Ya. ¿Te gustaría vivir sola? Bacán. ¿Y tú crees que para las personas con discapacidad es difícil tener una vida independiente? ¿O es más difícil que para otras personas? Eso depende de la discapacidad que ellos tengan, la verdad, porque si es una discapacidad potente, es un poco más difícil, pero sí. Si es una discapacidad leve, puede superar varios desafíos que ellos se propongan. ¿Y tú qué le recomendarías a las personas con discapacidad para que sean más independientes? Yo les recomendaría participar en los programas de la U del que yo estuve para que puedan aprender todo lo que yo aprendí. Y se atrevan y no le tengan miedo a lo que significa ser una persona con discapacidad. Porque aunque tengamos cosas que nos limitacionan y que nos cueste hacer algunas cosas más que otras, no significa que no la vaya a poder lograr hacer. O sea, muy por el contrario, si te cuesta hacer algo, tenés que enfrentarte a eso. Para las personas que no tenemos discapacidad también. Sí. Sí, bacán. Maite, ¿y hay algo que quieras agregar, que les quieras contar de tu proceso de vida independiente? Que también uno puede... Yo le recomendaría ir a terapias para lo que le cueste un poco más a dominar su discapacidad. Porque eso fue lo que hice yo. Desde que tengo discapacidad, tuve que ir a distintas terapias para poder lograr hacer las cosas que hago ahora. Como por ejemplo caminar, salir, trasladarme sola por la calle, y bueno, todo lo que hago habitualmente en el día a día. Súper. Muchas gracias, Maite. Terminé yo con mi listado el que habíamos revisado. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Maite de los programas donde está o de cualquier otra cosa. Tímido y tímido.
Sí, ahí al fondo hay una pregunta, dale no. ¿El programa aún sigue? ¿El programa sigue existiendo? Sí. Sí, sigue existiendo. ¿Y dónde está? En el campo oriente de la Universidad Católica. Yo no lo conocía, lo conocí por ti. No lo conozco. ¿Cómo conociste, cómo llegaste al centro, a la casa simulada? A la casa simulada, que era un proyecto nuevo que se estaba haciendo dentro del campo oriente. Entonces, ni siquiera yo lo conocía. Lo empecé a conocer cuando yo estuve en el programa de... Sí, pero claro, es nuevo, o sea, lleva poquito tiempo. ¿Y sigue existiendo la casa simulada? ¿Y hay gente que sigue yendo a vivir allá? No sé. Todavía no hemos pasado por los programas, pero ya. Sí han ido a conocerla. Ya. ¿Han ido otras personas como tú a la casa a aprender a hacer las cosas de la casa? Flor, Cris, ¿qué edad tenías cuando empezaste a ir a la casa simulada? Bueno, el campo oriente yo llegué cuando yo tenía 17 años. Entonces, de hecho, desde el séptimo año estando en el campo oriente. ¿Y la casa fuiste el año pasado? Súper. Yo quería hacerle una pregunta a las dos. Porque creo que una de las cosas como complicadas o resistencias que hay a la vida independiente es como pensar que las personas con discapacidad podemos tomar malas decisiones. Entonces, creo que ese es un tema a veces como difícil cuando uno conversa con otra gente. Dice como, no, bueno, todos tenemos derecho a tomar nuestras decisiones, pero las decisiones de las personas con discapacidad son como muy juzgadas, ¿no? ¿Y qué pasa si decides algo que es económicamente malo para ti o malo para tu salud? Bueno, yo creo que todos tenemos derecho a tomar malas decisiones, pero quería preguntarles qué piensan ustedes. ¿Qué quieres partir? ¿Qué piensas tú, Marco? Yo pienso que todos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, aunque nos cueste un poco más. Y porque todos tenemos derecho, todos los derechos que nosotros tenemos derecho a votar, a hacer cosas en el día a día, como por ejemplo hacer trámites a la salud, hacer todo lo que se hace, todas las cosas que puede hacer cualquier persona también tenemos los mismos derechos de la persona con discapacidad. Y no hay ninguna... Eso no tiene que hacernos sentirnos bloqueados o tener miedo por enfrentarlo. Sino que tenemos que enfrentarlo, a pesar de que nos cueste un poco más. Tenemos que enfrentarlo a pesar de que nos cueste o porque nos miran extraños, porque no saben lo que nos pasa a nosotros. Eso no nos da la posibilidad. Eso no quiere decir que no lo dejemos de hacer. Muy por el contrario. Tenemos que seguir enfrentando las cosas que nos siguen costando. Claro, yo creo que todo el mundo se equivoca, todo el mundo derecho a equivocarse, como decía. Estoy sin micrófono, igual me escuchan. Me subo. Pero parece que no va bien. Y efectivamente no creo que haya ninguna evidencia de que las personas con discapacidad tomemos proporcionalmente
más malas decisiones de una persona sin discapacidad. Creo que solo es un prejuicio basado en lo que aquí la Constanza, la Connie que hace que tiene mucho que ver con la generación de estereotipos de que una persona con discapacidad es menos capaz. Y cuando hablamos de ese estereotipo, esto se transforma finalmente en un prejuicio. Y que este prejuicio es que tiene una prevención de que podemos tomar peores decisiones o malas decisiones, pero eso yo creo que se queda en el prejuicio más que en una realidad. Dana tiene la mano levantada en el Zoom. ¿Tienes una pregunta, Dana? No te escuchamos. ¿Aló? ¿Se me escucha ahora? Muy fuerte, espera. Sí, pero ya, ahora sí. No, es que quería agregar que esta igual es una problemática en el derecho, porque el derecho es muy individualista y no hace como una distinción o no ve más allá de las circunstancias. Por ejemplo, como yo estudio Derecho Civil en primer año, hacen una definición sobre capacidad y sobre la capacidad de ejercicio, pero como que ponen a todas las personas con discapacidad que no pueden ejercer o tomar o ejercer sus derechos por sí solos. Y eso está mal, porque deberían pensar o ahondar más en la materia de que la realidad de las cosas no es así, que una persona con discapacidad sí puede ejercer sus derechos y su vida jurídica. Eso nomás quería agregar. Gracias, Dana. ¿Puedo agregar algo más? Sí, obvio. En el Congreso, hoy día, voy a ir un poquito más atrás, para sobre todo la figura de personas con discapacidad intelectual, cognitiva, creo que ahí se profundiza más la crítica a la toma de decisiones. Pero a partir, ¿cierto?, de la defensa de la capacidad jurídica, existen algunos mecanismos, formas de que también puedan pedir apoyos a las personas con discapacidad intelectual para la toma de decisiones. De hecho, ya se ha implementado en países como Costa Rica, Colombia, hace poquito Perú, la ley que permite la figura de un facilitador, una persona que facilita y apoya la toma de decisiones de personas con discapacidad intelectual, existiendo además un sistema de salvaguardias que permite que esa facilitador o facilitadora no atente contra los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, un proyecto de ley actualmente está en el Congreso que fue levantado a partir también de diferentes mociones que ya desde antes, y está en el Congreso desde el año pasado. Así que esperemos que también me acordé a propósito de lo que mencionaba la estudiante recién, desde el ámbito jurídico, ojalá se pueda avanzar también en esa ley, porque creo que también conlleva la eliminación de esto aberrante que es la interdicción, que prácticamente anula toda capacidad jurídica de la persona con discapacidad. ¿Hay una pregunta? ¿Y ahí cerramos? Dale. O sea, como escuchando los relatos me nace una duda que es en torno a la línea entre estos programas de apoyo y lo que es como la condescendencia, que es algo que me estaba dando vueltas, sobre todo porque a mí me ha tocado tener mucha experiencia con migrantes y ahí también surge como esto de que hay una línea entre apoyar a los migrantes y decir pobrecitos los migrantes. Entonces, en el caso de la discapacidad me están haciendo la duda de hasta qué punto estos programas no caen en la condescendencia de, por ejemplo, no criticando directamente el programa, pero se me viene a la cabeza esto de que es una casa simulada
pero justamente es simulada, sigue habiendo, asumo yo, alguien que está vigilando y que todo esté bien, de que probablemente interviene si hay cualquier problema, entonces esa autonomía igual es controlada al final del día. Entonces, ¿cuál es como en ese punto donde se pasa la condescendencia? Yo no creo que sea condescendiente. Yo creo que es un proceso para alcanzar el estado de vida independiente. Uno no puede decir de un día para otro, soy autónomo y tengo vida independiente. Eso no ocurre por una cuestión estatal. Tiene que haber un proceso y yo valoro totalmente lo que son porque una persona que ha estado, por ejemplo, años siendo infantilizado, realizando sus acciones porque otros deciden por ella, llegar al punto en que hacer este proceso no es fácil, es como prácticamente como cuando uno va al colegio a aprender algo. Uno no llega a ser profesor, abogado o ingeniero así de manera espontánea. Yo creo que la vida independiente la vamos aprendiendo todas las personas, no solo las personas con discapacidad. A lo largo de nuestra vida probablemente a ustedes también les pase que a lo mejor se vinieron a estudiar y nunca en su vida habían cocinado o nunca en su vida habían tendido la cama porque la hacía otra persona, ¿cierto? Entonces acá ocurre algo similar también. Es un proceso, claro, y aquí hay un punto importante en cuanto a personas con discapacidad y a estos proyectos van siendo apoyados por otros. Ya, así como un profesor te enseña en la escuela, igual acá este apoyo es súper importante y necesario. Hay muchas personas que critican, de hecho, por ejemplo, tener un asistente personal, una persona que te acompaña. Por ejemplo, ando hoy día con mi asistente. Para muchos es como, yo no quiero tener muchas veces se utilizan términos peyorativos. No, es que yo no quiero tener una persona feliz todo el día conmigo. Y no se trata de eso. Se trata de que una persona brinde un apoyo a otra. ¿Ya? Y que esto además sea remunerado. ¿Me entiendes? Esto no se hace por buena voluntad. Porque ahí entramos a todo lo que es la lógica de los cuidados no remunerados, que han sostenido en las últimas décadas todo el sistema capitalista que conocemos, y que son precisamente los cuidados remunerados, perdón, no remunerados, que significan un costo importante, un valor importante dentro de los ingresos nacionales. Entonces, pero eso ya es materia de otra discusión más profunda. Yo quisiera agregar, y en eso hacerte dos preguntas chiquititas, Maite. Las cosas que tú aprendiste en la casa simulada, ¿las puedes hacer ahora en tu casa? Sí, por ejemplo, yo lavo la ropa, la loza, también hago mi cama, a pesar de que me cuesta un poco, pero la hago. Y otra cosa que también hago que no lo hacía hace años, es prepararme los remedios sola. Súper importante si te quieres ir a vivir sola. Y Maite, ¿cómo se llamaba la terapeuta que estaba con ustedes en la casa simulada? La que salió en el video, Paula Cancino. Paula. ¿Y la Paula estaba todo el día con ustedes en la casa? Se turnaba en la profe para que nos... Porque como eran tres noches y 4 días, nos tocaba tener profes distintas. Ya. En el proceso de la casa simulada. ¿Y para ustedes era importante que estuviera una de ellas ahí en la casa o preferían estar solas? No, también era importante que una de las profes esté con nosotros por si en el caso de que la tenemos por emergencia cuando hay algo que nosotros no podemos dominar bien. Ya. Pero lo que ellos buscan es que nosotros podamos
a atrevernos a hacer todo lo que se hace en la casa, pero sin tanto depender de la gente que nos rodea, sino que lo hagamos de forma proactiva. Súper, súper, muchas gracias, Maite. Bueno, yo soy terapeuta ocupacional también, igual que Paula, que es la que está en la casa simulada, y efectivamente para los terapeutas ocupacionales, la vida independiente, o sea, no para los terapeutas ocupacionales, para todos, pero nosotros aprendemos que la vida independiente y la autonomía se aprende. Y lo que pasa con la discapacidad es que cuando son niños y niñas con discapacidad no se les enseña. ¿Por qué no se les deja tomar decisiones? No se les deja elegir qué comida comprar, no se les deja elegir qué ropa ponerse. Y cuando nosotros vivimos nuestra infancia o tenemos hijos e hijas, sí le enseñamos eso a nuestros hijos e hijas, cuando no tienen discapacidad. Entonces, por eso es súper importante en personas con discapacidad también enseñar a tomar decisiones. La toma de decisiones se enseña, se aprende. Nosotros lo aprendimos de chicas y chicos. Y claro, esa es la brecha, como decía la Jimmy, a partir de la infantilización, y por eso son tan importantes estas experiencias de vivienda simulada, que como dices tú, hay que tener cuidado, pero la importancia es lo que dice Mike, o sea, que lo que uno aprenda ahí lo pueda transferir a sus otros gustos. ¿Estamos pasados en la hora? Sí. Dos preguntas, no sé si- ¿Las retomamos a la vuelta de la pausa? ¿Las consultas que hay? Sí, sí, yo quería, solo para cerrar y para reforzar que claro, el tema, lo que estamos hablando como son de barreras y apoyos, ¿cierto? Al principio Jimena nos hablaba de las barreras. Entonces, y también estamos hablando del sistema de apoyo que las personas con discapacidad en nuestras distintas necesidades podemos requerir. Entonces, también hay un tema de cómo se brindan esos apoyos. Entonces, como para el tema de la pregunta tuya, que creo que es buena, sobre la condescendencia, y lo estaba pensando también por las barreras actitudinales, porque efectivamente el diseño de la casa simulada me parece a mí una súper buena idea para hacer este tránsito de aprendizaje. Ahora, podría darse el caso de que alguna persona que trabaje ahí efectivamente tenga una actitud como que imponga de alguna manera como barreras actitudinales, tratando a las personas que están en la casa simulada de una manera como condescendiente o no adecuada o infantilizadora. Por lo que veíamos, no es el caso. Entonces, como creo que es súper importante pensarlo, efectivamente, el tema del trabajo remunerado, el tema con un enfoque respetuoso de derechos de las personas, pensando también en lo que decía Maite, y me pareció muy importante, de que, claro, todos tenemos derecho a tomar nuestras decisiones, independiente de cuáles sean esas decisiones, ¿cierto? Que obviamente las personas con discapacidad tomamos buenas y malas decisiones igual que todo el mundo. Entonces, tener la libertad de tomar esas decisiones y el espacio para aprender a que, no sé, realmente una mala decisión puede tener una mala consecuencia, ¿o no? Pero bueno. Entonces creo que volviendo también un poco como al principio, el tema de las barreras actitudinales y de cómo se entiende la discapacidad en la sociedad también afecta. Y que estos ejercicios son súper buenos, y quería terminar, y me acordé, estábamos divagando, con la idea de lo importante que es que en este tipo de iniciativas también participen personas con discapacidad. Entonces, en el fondo deberíamos pensar, por ejemplo, en un futuro en que personas con discapacidad también diseñen las actividades que se van a hacer en la casa simulada, no sé si es ahora. Por ejemplo, no sé, pues tú, Maite, podías más adelante trabajar enseñándole a otras personas a vivir en la casa simulada para tener una vida independiente.